Es un placer de estar aquí de vuelta. Soy Dani, uno de los pastores en casa. Estoy súper contento que esta semana pasada empezamos de vuelta las iglesias en casas. Era un tiempo muy lindo estar con mi familia de vuelta. Espero que ustedes, si sos parte de una iglesia en casa, sentiste el mismo. Si no, de verdad, queremos que nosotros, cada uno de los miembros aquí pueden estar parte de un grupo íntimo, conectado con un pastor local, que ellos pueden vivir la vida juntos y entre la semana o el fin de semana nosotros como una iglesia de iglesias en casa podemos adorar juntos como una familia. Entonces, estoy súper alegre que estamos en ese ritmo de vuelta. Para los que están aquí por la primera vez, bienvenido. Estamos en una serie a través del libro de Hechos y estamos en Hechos capítulo 15. Vamos a terminar ese pasaje 15, que sería el versículo 36 hasta 41. Y después vamos a leer todo de capítulo 16 de Hechos, que es un pasaje largo. Yo voy a hacerlo en pedazos, entonces no voy a leer todo al principio, pero al final sí vamos a leer todo 15, 36 hasta 41 y después 16, 1 hasta 40. Entonces, un poquito de contexto. Pablo y Bernabé ya terminó su primera misión misionero y ellos volvieron. Había una discusión entre los creyentes. Algunos dijeron que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos, tenían que seguir la ley. Y Pablo y Pedro y muchos de los apóstoles sabían que eso no era así. Entonces ellos todos reunieron en Jerusalén, tenían un concilio, el primer concilio de la iglesia, y al final decidieron que no es necesario de ser circuncidado, pero tenían una sugerencia para los gentiles para que ellos puedan vivir junto con los judíos sin problemas. Entonces, después de eso entramos al versículo 36 de Hechos capítulo 15. Dice esto: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a pasar ahí. Esto obviamente es un poquito difícil, pero me encanta que Lucas dejó esto adentro de su cuento y al final el Espíritu Santo tiene cosas así en la Biblia. Porque esto es la realidad, ¿no? Hay discusiones, hay a veces argumentos, hay cosas que nos separan por una razón o otro. Y yo creo que la razón aquí, los dos son buenas razones. Porque a veces es difícil saber cuándo tienes que esperar por alguien y dejarlo atrás. ¿Qué es la respuesta apropiada de dejar a alguien o esperar para que ellos puedan crecer? No sé si esto fue tu experiencia como un niño, pero yo recuerdo muchas veces cuántas veces que me dejaron atrás cuando yo fui un niño. Aquí está mi padre, él puede testificar de esto. Cuando mi papá decía, me voy, salió un pánico entre todos los hijos, porque él no va a decirlo dos veces. Entonces, o sea, él ni se esperaba o contar los niños de dentro del carro. Yo creo que él, su visión o su moto era: si escuchas mi voz y me sigas, serás salvo. Si no, quedas en la gasolinera. O sea, eso fue su método. Así era. Entonces, yo sé el sentido de ser
dejado atrás. Muchos de ustedes piensan que yo soy uno de los 6 hijos. La verdad, los 6 son los únicos que sobrevivieron. Habían más. En realidad, pero hablando en serio, hay momentos en que tienes una misión, tienes un encargo de cumplir y ciertas personas te retrasarán o pondrán en peligro tu misión. Y Pablo está discutiendo con Barnabé sobre llevar a Juan Marcos con ellos. Barnabé, claramente, él tenía quizás un don de misericordia, más enfocado en la compasión y a confiar en la gente. Y lo vemos que él fue el primero que llevó a Pablo a los apóstoles, porque nadie quería acercar con Pablo, porque era con los fariseos y era con los judíos y estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, cuando él se convirtió a ser cristiano, creyente, Barnabé fue el primero que lo llevó a los apóstoles. Pero ahora Pablo está en el otro lado, diciendo que no tengo tiempo de esperar por alguien que ya me abandonó. Alguien que ya no, yo sé que él no está totalmente comprometido en esta misión. Y Barnabé está diciendo, dale otra chance. Dale otra chance. Ahora bien, ya pasó casi como 2 años más o menos desde el primer misionero. Y estoy seguro que en ese tiempo Juan Marcos se creció en madurez y en su compromiso. Y quizás Barnabé vio eso, especialmente que Barnabé es literalmente familia de Juan Marcos. Es un primo o tío, no estamos seguros. Pero Pablo estaba en contra de eso. Y esto es lo que yo llamaría la tensión entre misericordia y misión. Misericordia y misión. Y podemos ver esta tensión también en la vida de Jesús. Jesús tenía personas que decían, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte, pero primeramente tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Y Jesús dijo, no eres apto para seguirme. Pero luego estaban personas como Pedro, que él metía la pata en su boca cada vez en cuando. Él no entendía bien la misión de Jesús y negó a Jesús 3 veces. Y Jesús seguía volviendo y restaurando a Pedro. Y no es que Jesús faltaba compasión con las otras personas que se rechazó, o tampoco no perdió su tiempo con Pedro. Jesús tenía tiempo limitado en la tierra, así como tú y yo tenemos tiempo limitado en la tierra. Así que tienes que tomar la decisión sobre cómo y con quién vas a pasar tu tiempo limitado en la tierra. Porque eso es todo lo que tienes. El tiempo pasa. Y cuando tienes niños pequeños, lo ves en categorías de meses, cuán rápido el tiempo pasa. Ahora, obviamente, había un choque entre Juan Marcos y Pablo. Y sin importar si es misión o misericordia, creo que está claro que el amor y el perdón siempre tiene que ser la respuesta, ¿no? Pero eso no significa que seguirías confiando en una persona o que le pondrás en una posición de autoridad o que gastarás tiempo sobre tiempo mientras que no hay crecimiento. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la respuesta correcta? Entre esperar a alguien o dejarlo atrás. Y para mí yo creo que la respuesta es depende. Depende en la urgencia de la misión, de la cantidad de confianza que depositas en esa persona y de su carácter hasta ese momento. Cada situación y cada caso es diferente, cada persona es diferente. Y Pablo, sabemos que él estaba ansioso de volver a las iglesias, especialmente en Galacia, Derbe, Listra y Iconio, para animarlos de lo que los líderes decidió en el concilio de Jerusalén. Y Pablo tenía una misión urgente. Esta misión requiere que mucha confianza y autoridad estaba en sus compañeros. Y Pablo no está convencido que Juan Marcos estaba listo. Sin embargo, Barnabé también tenía razón al ver el crecimiento de Juan Marcos, seguro.
Y él decidió tener más compasión y misericordia en él, para incluirlo en la misión. Y sabemos que eventualmente Pablo se reconcilió con Juan Marcos. Vemos en Filemón que él dice que él es un obrero con Pablo. Y también en 2 Timoteo 4:11 dice, traer a Juan Marcos conmigo porque es muy útil para mí. Y no solamente esto, sino que uno de los beneficios de esto, que ahora ellos son dos grupos misioneros. Unos que se fueron a Chipre y Pablo y Silas subieron a Galacia. Entonces, Bernabé estaba en la ruta quizás, digamos, más lento, esperando para que ese Juan Marcos se pueda crecer y madurar. Mientras que Pablo estaba enfocado de edificar iglesias. Y él tenía que ir más rápido. Él tenía una misión más urgente. Entonces es importante de estar en una iglesia que hay varios líderes, hay varios pastores, ¿no? Que quizás uno está enfocado en misión global o en misión más centrado en edificar iglesias y otro que más enfocado en edificar personas, ¿no? Misericordia. Obviamente que cada uno de nosotros tenemos que tener una visión de todo, pero quizás un líder está más enfocado en caminar un poquito más lento con la gente que necesita un poquito más ayuda. Entonces, con múltiples pastores y múltiples líderes que pueden acercarse a una situación de acuerdo con la forma en que Dios lo creó y los dotó. Entonces, vamos a entrar a capítulo 16, 1 hasta versículo 5. Antes de eso, yo quiero mostrar unos mapas. La primera sería la misión la primera misión de Pablo y Bernabé, que sabemos que ellos fueron a Cyprus y después a Iconio, Derbe y Listra, allá arriba. Y ahora yo quiero ver el segundo misionero de Pablo. Tú puedes ver que es mucho más amplio, ¿no? Que él empezó hacia arriba, volviendo a esas iglesias que después... Estas son las iglesias que son en Galacia. La carta de los Galatians, de Gálatas, es enfocado en esas iglesias y todas las iglesias en esa región. Y es interesante que aún cuando él escribió Gálatas, él estaba hablando de los judaizantes, él estaba hablando de no seguir a otro evangelio. Entonces, por eso lo creo que Pablo tenía esa visión o esa urgencia de volver y traer esa buena noticia que no es necesario de ser circuncidado. Entonces, versículo 1 de capítulo 16 dice esto. Pablo ya llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaban. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Entonces, Pablo está volviendo del concilio de Jerusalén. Necesitaban resolver la cuestión de los gentiles que serían salvos sin la circuncisión y la ley judía. Y oficialmente dijeron que el Espíritu Santo nos ha revelado que la circuncisión no es necesario. Y el Espíritu Santo es nuestra señal. La ley no tiene que ser cumplido porque Jesús ya cumplió la ley. Nosotros morimos a la ley y ahora podemos vivir bajo de la gracia. Y ahora Pablo está trayendo esas buenas noticias, animándole a las iglesias. ¿Y qué es la primera cosa que Pablo hace? Se circuncidó a Timoteo. O sea, ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió su mente? O sea, entre esos creyentes dijo, bueno, quizás vamos a hacer esto para... No se cambió su mente.
No se cambió su mente. Aquí la diferencia. Pablo luchó fuertemente para aclarar que la circuncisión no es necesaria para la salvación, pero aún así animó a Timoteo a circuncidarse para quitar obstáculos al compartir el evangelio. ¿Entienden la diferencia? Uno es cuestión de su salvación, que es necesario de ser justo abajo de la justicia de Dios. Y sabemos que solamente por sangre de Jesús, por la fe y la gracia de Jesucristo, la fe en Jesucristo, ya más nada. Pero para evitar y sacar obstáculos, sería útil y sabio de circuncidarse para que Timoteo y Pablo puedan compartir las buenas noticias a los judíos. ¿Y por qué Timoteo específicamente? Porque Timoteo, según los judíos, era judío por causa de su madre. Y por causa de su madre, y si él no es circuncidado, ellos consideran a Timoteo como un judío apóstata, ¿no? Mientras que los gentiles, como Lucas, vamos a encontrar a él un poquito más después, él es un gentil. Y ellos no expectan que un gentil sea circuncidado. Ellos lo notan como alguien que es temeroso de Dios, pero no tiene que ser circuncidado. Entonces, quizás está leyendo esto, está como, bueno, pero ¿por qué bajarte a esa posición? ¿Por qué someterte a estas reglas? Especialmente algo tan grave y tan serio como circuncidarse. Si fuera yo, quizás voy a pensar, olvidarte de los judíos. O sea, si Timoteo está bien, él no necesita ser circuncidado. Entonces, si eso no es necesario, que si ellos no quieren escuchar a Timoteo, entonces, bueno, es su problema. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Es su problema. Pero por ser tan terco y la actitud tan inflexible en respeto de tu libertad y tu gracia, limitarías tu habilidad de compartir el evangelio. Y habría que la gente que no va a escucharte sin abrir tu boca porque no estás siguiendo a sus costumbres. Y sabemos que esto sigue siendo un asunto entre las iglesias en diferentes áreas. Pablo dice en una de las cartas, hablando de carne sacrificado a ídolos, él dice que yo soy libre de comer carne que fue sacrificado a ídolos. Sí, ¿qué es un ídolo? Es madera, es nada. Pero si hace tropezar a mi hermano o afecta mi testimonio, nunca volveré a comer carne. Nunca volveré a comer carne. Y bueno, como un argentino, eso sería muy difícil, ¿no? Pero ¿qué es más importante? ¿Un asado o compartir el evangelio? ¿Qué es más importante? No preguntas a mi padre. En 1 Corintios 9, versículo 19 dice esto: porque aunque soy libre de todos me ha hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo de la ley como bajo de la ley. Aunque yo no estoy bajo de la ley, para ganar a los que están bajo de la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley, la ley de Dios, sino bajo de la ley de Cristo. Para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo. Para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, ¿por qué? Amor. Por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que debes estar dispuesto a ajustarte a la cultura sin comprometer el mensaje. Si se trata del evangelio, nunca comprometemos. Amén. Pero si se trata de la cultura, podemos ser flexibles por amor. Podemos ser flexibles por amor. Yo puedo cambiar mis gustos. Mis gustos no son eternos, ¿ok? Yo puedo cambiar mi forma de vivir.
Está bien. ¿Por qué? Porque hay algo más importante y es el Evangelio. Debes evaluar tu vida y preguntarte si hay acciones o libertades que dificultan que alguien se escuche el Evangelio. La manera de que vistes, la manera que hablas, de lo que bebes, de lo que comes, que marcas permanentemente en tu cuerpo, que publicas en redes sociales, lo que miras, lo que lees, tu vista, todo, si tienes una barba, si no tienes una barba. O sea, hay todo que tú tienes que tener en mente, ¿no? Nada de eso afecta a tu salvación, pero todo puede afectar tu habilidad de compartir el Evangelio. ¿Pero no estoy bajo de la gracia? Sí, claro que sí. Pero la gracia es una carga más pesada cuando te sometes a otros por amor. Jesús no murió en la cruz por la ley, murió en la cruz por amor. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar en la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Ahora, una pausa aquí. Yo creo que pienses un poquito el estado emocional de Pablo. ¿No? Él empezó su segunda misión y comienza con una separación con Bernabé, ¿ok? Desastre, terrible. Y mientras que él está subiendo a Asia, el Espíritu Santo lo detiene. Dice que no puedes ir aquí, no puedes pasar por acá. Y quizás Pablo estaba planeando de ir a Asia, hacer un círculo grande y después volver a Antioquía. O sea, él tenía un plan, y esto, vamos a volver en este tiempo. Y el Espíritu Santo dice que no, pare, aquí no. Y imagínate un poquito de su estado emocional. ¿Tú puedes imaginar la vergüenza de eso? Que él tiene a Silas confiando en Pablo. Él fue a Iconio y Listra y todos los líderes, todos los ancianos hablaron bien de Timoteo. Y este es un joven que está con pasión de Cristo. Y él convenció a Timoteo de seguir a Pablo, arriesgar su vida, no confiar en él. Y ahora llega a este punto que la primera cosa que pasa, después de viajar millas, tiene que dar la vuelta y regresar por donde habían venido. Pero pará. O sea, Pablo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleves? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué harías tú? Si tú eres el líder, tú tienes que tener la visión y misión y vamos a hacer esto. Después el Espíritu Santo dice, no, aquí no. ¿Sabe que lo que no dice? No dice que Pablo insistió. No dice que Pablo quería entrar a Asia y el Espíritu Santo lo detenó, entonces tenía que ir por otro valle, otro lado. Intentó otra vez y otra vez y otra vez. Y tampoco nos dice que se desanimó, volvió a la casa. Bueno, vamos a intentarlo después en unos años. Pablo decidió que si Dios le daba una respuesta clara, que él va a obedecer eso. Y él va a seguir al voz de Dios. Y a veces eso significa volver por donde viniste. A veces eso significa volver por donde viniste. Si Dios te da una respuesta clara, no insistes en seguir adelante con tu propia sabiduría. Y yo sé que quizás esto no es correcto, pero creo que yo puedo hacerlo funcionar. ¿Y por qué? ¿Quién sabe si Pablo insistió en entrar a Asia, él quería entrar a Asia, ¿qué sería del ministerio de Pablo? ¿Qué pasaría a Pablo? Y probablemente que no habría sido un buen ministerio, pero además no habría plantado iglesias en Europa. Y pregunta, ¿tú crees que Dios quizás sabe un poquito más que nosotros? ¿Tú crees que Dios quizás sabe un poquito más de tu vida y tu futuro que nosotros? Que quizás Dios tiene un poquito más sabiduría que yo en mi punto de vista limitado y en mis metas.
quizás yo debería confiar en Él. Quizás Él quería que Pablo y Silas, como dos ciudadanos judíos y romanos, comenzaran a testificar en Europa y más tarde usar a Pedro a entrar a Asia cuando el tiempo fue el adecuado. Y es difícil a veces de escuchar un no cuando tienes una pasión de entrar. Pero a veces Dios dice no. Todavía no, espera, da la vuelta. Y a veces Dios nos dice, ve adelante, como vemos en versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Y Dios le dio a Pablo esta visión para seguir adelante, pero no hasta que Pablo estuvo allí, no hasta que Pablo así había obedecido hasta ese punto que el Espíritu Santo mostró cuál sería el próximo paso de su misión. Y eso es importante, que estamos dispuestos de seguir a Dios un paso a la vez y no poner tanto peso en nuestras visiones, en nuestras metas, en mis planes humanos. Decir que si Dios cerró esa puerta, ok, está cerrado. Si Dios ya te dio una respuesta clara, ok, no insistes. Porque si abres esa puerta de la fuerza, bueno, nunca vas a ver la otra puerta que Dios abrió en ese tiempo. Y en este punto en Troas, los estudios dicen que Lucas se unió con Pablo. Porque hasta aquí Lucas en el libro de Hechos siempre escribe, ellos fueron acá, ellos fueron allá. Pero en versículo 10 Lucas escribe, fuimos allá, ¿no? Procuramos ir. Entonces ahora Lucas está con el grupo. Y pensar en eso, si Pablo hubiera ido a Asia, quizás nunca habría conocido a Lucas. Se habría perdido una amistad increíble y quizás nunca habríamos tenido el libro de Hechos o el Evangelio de Lucas, pero porque Pablo fue obediente a la voz de Dios, hizo una obra asombrosa y conoció a personas maravillosas y la iglesia de Dios floreció. No dejas que tú insistiendo, o quizás, digamos, tu falta de confianza en Él te hagan perder la forma en que Dios quiere usarte. Porque Dios tiene un plan, una visión para ti. Dios tiene una misión para tu vida. Y si vos sigues en tus rumbas, en tus planes, quizás vas a perder la forma en que Dios quiere usar a ti y tu vida. Versículo 11 dice, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar con a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, venga a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Ahora, en esta parte vamos a encontrar 3 personas. Empezamos con Lidia. Y no sabemos mucho de ella, más que ella vendió ropa, tela, púrpura. Y
por eso muchos de los estudios dicen que ella era rico, o sea, porque la tela púrpura era muy difícil de hacer. Ellos tenían que hacerlo a partir de un caracol marino, y para hacer una ropa tenía que usar casi como 1000 caracoles, ¿no? Entonces era muy caro, y los que solamente usaban la tela de púrpura eran los ricos o los que eran reales, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que Lidia estuviera bien conectado en ese mundo. Y también ella tenía una casa que podían hospedar 4 personas más. O sea, una casa muy amplio. Y seguro cuando ella fue cristiana, que ahora usaron sus casas como una casa inglesa, ¿no? Iglesia en casa. Entonces, ella es la primera persona que vamos a encontrar en esta ciudad. Pero ahora vamos a ver la siguiente persona que está en el extremo opuesto del espectro socioeconómico. Versículo 16 dice: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman a él camino de salvación. Eso lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. O sea, no solamente esta joven era esclavo físicamente, pero también espiritualmente estaba esclavizada y abusado tanto por este demonio como sus amos. Pero también era un negocio extremadamente exitoso, porque yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Desde el principio, desde Adán y Eva, nosotros siempre queremos un conocimiento secreto y oculto. Nosotros queremos tomar algo prohibido, información sobre el futuro, adivinación, horóscopos, astrología, y aún dentro de la iglesia, profecías sobre tu futuro. ¿No? Y no estoy negando el poder del Espíritu Santo que puede usar a personas para hablar sobre tu vida a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero hay muchas iglesias que abusan eso y usan eso para atraer a la gente y hablar en generalidades y las cosas que la gente quiere escuchar. Entonces dice: tengo una palabra de Dios para ti y para tu vida. Y para mí es muy curioso que ninguna de esas iglesias predicó el COVID, ¿no? 2020 va a ser tu año. Y yo, ok. Entonces, ¿qué pasó? Falsos profetas. Pero hay mucho dinero en eso. Mucho dinero en eso. ¿Y por qué? Porque si yo conozco el futuro, no tengo que confiar en Dios. Ya sé el futuro. No necesito esperar porque ya tengo la información ahora. Porque siento que controlo mi vida, pero cualquier poder que cree que tener, si no es de Dios, te hará esclavo. Cualquier poder que tú crees que tienes, si no es de Dios, te hará esclavo. Y a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, Dios dice confía en mí. Yo voy a definir el bien y el mal. No tomes de lo que no es destinado para ti, porque yo voy a proveer en el momento correcto, confiar en mí. Y tú dices: pero Dani, ¿cómo sé que puedo confiar en Él? ¿Cómo sé que Él me ama y quiere lo mejor para mí? Si yo no lo veo ahora mismo, si estoy pasando por una tormenta ahora, ¿cómo sé que Él está en control de verdad y que Él me ama? La verdad, solamente tengo que mirar la cruz, ¿no? Que en esa cruz en Calvario, alguien que podía ver el futuro y que te conocí desde el principio de los tiempos. Cada fracaso, cada pecado, cada acto vergonzoso de rebelión de tu vida, cada pensamiento de tu corazón. Y aún así te amó. Te amó tanto que pagó por tu castigo.
Y así que no necesitas buscar conocimiento secreto, no necesitas leer horóscopos, no necesitas poner tu confianza en las profecías que alguna persona dijo sobre tu vida. Tú puedes decir hoy, ahora mismo, Dios, confío en ti. Ahora mismo, yo no voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en espíritus falsos, yo voy a confiar en ti como mi buen Padre. Para que me guíes, me dirijas, un día a la vez. Y no sé qué va a traer mañana, pero tú sí sabes. No sé si estoy pasando por esta tormenta, no sé por qué, pero tú sabes por qué. Y confío en ti. Confío en ti cada día, cada mañana. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza antes las autoridades. Y una cosa, sabes que esa muchacha no era la única que estaba esclavizada. Esos amos no podían ver la obra del Espíritu Santo, la sanidad de su evangelio, porque lo único que veían era el dinero que habían perdido. Ellos también eran esclavos. Versículo 20 dice, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardará con su seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies y en el cepo. No tenemos mucho tiempo, vamos a seguir. Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Encantó esto. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos del cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas del cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que les suelte. Así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos ha azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han hecho a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Obviamente hay muchas cosas que podemos sacar de este pasaje. Es muy lindo, es
muy interesante el poder y el Espíritu Santo, cómo se mueve cuando estamos dispuestos de confiar en Él y cantar himnos aún adentro de un cárcel, ¿no? Pero lo que yo siempre pienso cuando leo este pasaje es que si yo fuera un prisionero en esa cárcel y toda la puerta se abrió, ¿cuántos de nosotros vamos a decir, Pablo, cállate la boca, ¿eh? Espera 5 minutos, espera, ¿no? No, o sea, seguro en nuestra mente vamos a decir o justificar que, bueno, al punto que el carcelero a quitar su propia vida, como eso es la respuesta de Dios a nuestro problema y nuestra oportunidad de escapar. Quizás. ¿Y cuántos de nosotros? Y pensar en tu propia vida. Nos habríamos alegrado en silencio al ver que a las personas que nos hicieron daño cuando ellos caen en tiempos difíciles, ¿no? Cuando lo ves algo en las redes sociales, esa persona ahora está recibiendo lo que es justo. Pero sin importar si el carcelero los trató mal, sin importar que los dejó sangrando y con sus heridas sin lavar, sin importar si los metió en la celda más oscuro y más profunda, Pablo sabía que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y que la muerte, antes de conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, es una muerte eterna de miseria y tormento. Entonces, esto es una guerra espiritual. Que Pablo podía ver a ese carcelero como alguien que fue hecho en la imagen de Dios y él también necesitaba el Evangelio. Así como Pablo, él mismo estaba cegado en su propio orgullo antes de conocer a Cristo. O los judíos que estaban cegados por su legalismo y no pueden escuchar a alguien que no fueron circuncidados. O la muchacha estaba esclavizada por demonios o sus amos esclavizados por su avaricia. Este carcelero también estaba cegado y esclavizado por su propio pecado, creyendo en alguna promesa, una mentira del mundo, algún poder falso, hasta el momento que su mundo se derrumbó. Y él estuvo listo para quitarse la vida en ese momento justo. Experimentó amor, gracia y perdón. Y vio a Pablo dispuesto a renunciar a su oportunidad de escapar. Que Pablo entregó su libertad para salvar la vida del carcelero. Y eso llevó al carcelero a ponerse en sus rodillas. Y se dio cuenta de que Pablo realmente creía todo lo que predicaba y cantaba esa noche. Y el carcelero entregó su vida a Cristo y llevó el Evangelio a su hogar para que no solo él, pero también todos en su familia fueran salvos. Y ahora en esta ciudad tienes una mezcla hermosa de una mujer como Lidia, demasiado rica, una muchacha, esclavo, y este carcelero, que el Evangelio entró en su vida hasta el momento correcto. Porque hombres como Pablo, Silas, Timoteo estaban dispuestos de entregar su vida y entregar su libertad por amor del Evangelio. Ese es el poder de renunciar tu libertad por el bien de alguien más para que ellos puedan escuchar el Evangelio. El poder de una vida tan llena de Cristo que aún en una celda más oscura, aún con sus heridas sangrando y en dolor, y aún cuando nadie lo veía, Pablo impidió que su enemigo muriera. Porque él sabe que la muerte, eso es el último obstáculo definitivo para escuchar el Evangelio.
entonces voy a hacer todo lo que puedo hasta que llegas a ese punto. Y el amor de Dios se trata de esto: renunciar a nuestras libertades para quitar obstáculos por amor al Evangelio, para que los perdidos y esclavizados encuentran libertad en Cristo. Amén. Vamos a orar y terminar nuestro tiempo. Padre Santo, estamos agradecidos por el amor que Jesús nos mostró en esa cruz. Que mientras que nosotros aún eran enemigos, Cristo murió por nosotros. Y que hoy tenemos todas las razones de confiar en ti para entregar todo para ti, aún nuestra libertad que tenemos en ti. Ayúdanos a amar a otros con ese mismo espíritu. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.